Queridos amigos, pues hoy tengo el gusto de compartir este micrófono con quien ya he presentado en otras ocasiones con ustedes, pues como un papá espiritual, como un mentor, como una persona que definitivamente ha transformado mi vida para bien, que lo sigue haciendo, que sabe que lo quiero mucho y lo admiro mucho, y él es José Mora. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo te encuentro este día? Hola Juan, pues como siempre que me invitas a algo, en esta ocasión no es la excepción y pues sumamente feliz, contento porque cada vez que hacemos cosas juntos pues el sol sale aunque hoy esté nublado. Me encantó. Bueno, mira, cuando te invité a esto de historias para estar más vivo, a mí me interesa mucho que me ayudes a descifrar un misterio que creo que de tantos años de conocerte lo he ido descifrando, pero sé que siempre la pregunta es honesta y que hay más de fondo. El tema es, tú eres una persona que es muy exitosa en los términos que normalmente se entienden, tienes una empresa muy grande, te va muy bien económicamente, no estás todo el tiempo trabajando, lo cual para mí es parte de hablar de éxito, o sea, no es, pues le va muy bien, pero no tiene una vida, ¿no? Sino que viajas, disfrutas de tu familia, sigues aprendiendo, tienes este gusto por el aprendizaje, por el desarrollo, y podríamos decir, bueno, pues en todo eso, José es un experto, porque es un buen ejemplo de una persona que lleva a cabo su realización económica, material, humana. Pero al mismo tiempo, yo puedo ser testigo de que eres una persona sumamente espiritual y sumamente dedicada y comprometida con su desarrollo de conciencia. Entonces, pareciera que las dos cosas no se pueden, ¿no? O sea, como que podemos tener casos de éxito económico y otros casos de éxito de salud emocional y de desarrollo espiritual, pero no es común que veamos las dos cosas. Y además en tu caso, yo siempre lo siento como muy coherente además, no como se cierra la cortina y entonces entras a la parte espiritual, se cierra la cortina y entras a la parte del trabajo, sino como si hubieras encontrado una manera de validar las dos cosas. Por último, agregar que la empresa que tú tienes y a lo que tú te dedicas tiene mucho que ver con cosas bien materiales, ¿no? Fiscales, legales, temas de contabilidad. También eso es raro porque si fueras Bikram Yoga y hubieras puesto una serie de franquicias y fueras millonario de poner lugares para hacer yoga, pues dirías, mira, pues lo espiritual y lo económico se conjuntó porque era el mismo negocio. Pues no, normalmente cuando hablamos de temas de contabilidad y así como que no lo vinculamos. Entonces, cuéntame un poco cómo es que estas cosas sucedieron para que el día de hoy tú seas José Mora. Vamos a ver qué aprendemos todos de esa historia de vida. Ay, Cuau, me pusiste realmente en un predicamento porque aparte de los 20 minutos que me habías dado, ya nada más nos quedan 15 por todo lo que fue de contexto. Pero mira, qué interesante porque ahorita me vas a permitir hacer un ejercicio de autoobservación y autoexploración en retrospectiva porque efectivamente ahorita quiero que pongamos este foco en cuál es el origen de todo esto que aparentemente puede ser una situación inusual, pero yo no lo veo tanto ya ahorita. Es decir, yo ahorita soy muy defensor de lo que es un plan de vida holista, un plan de vida en donde todas las áreas estén armonizadas y que pues en esa armonización pues realmente el efecto sea de plenitud con lo que haces, porque pues si hay plenitud y si hay paz, pues yo creo que estamos cumpliendo con el propósito de nuestra vida y con el propósito de ese plan. Pero ¿de dónde viene todo esto? Mira, yo vengo de una familia muy tradicional, muy conservadora, muy religiosa, muy practicante de lo que son la religiosidad como tal. Nosotros desarrollamos nuestra familia, o más bien vivimos en familia con mi abuela materna y con una tía, la hermana mayor de mi mamá, y que ese asunto fue relevante para esto. ¿Por qué? Bueno, nosotros vivíamos en el centro de Guadalajara, muy cerca del templo de San José Gracia, muy cerca también de la catedral, pero mi abuela tenía una relación muy cercana con la congregación mariana, que así se llamaba esa organización, o se llama, si es que todavía existe, que estaba pues realmente adscrita a este santuario del Señor San José. Y entonces, pues como tal, pues la familia se subordinaba en que pues las prácticas no solamente se resumían en ir a misa cada domingo, sino que pues había que rezar rosario, había que pues ir a una capacitación de lo que denominaban el catecismo, que era como una escuela
escuela paralela, en donde si estabas en primero de primaria, en la escuela tradicional estabas en primero en el catecismo y así hasta secundaria, y ahí podías optar por seguir hasta el seminario, cosas así. Pero entonces, pues siempre fui muy iniciado en esas lides. Sin embargo, curiosamente, internamente, de manera espontánea, durante las noches y mucho tiempo, muchos años, yo tuve experiencias internas que contradecían mucho de ese mundo. Simplemente se abrían portales. Eso te era espontáneo y yo no me pegaba ninguna droga. Simplemente creo y se lo achaco a que mi madre, ignorante de que era hipersensible a la cafeína, pues nos daba café con leche para dormir. Y pues, ¿cuál era para dormir? Pues era para ponernos una trancada con el insomnio. Y en ese insomnio ocurrían estas experiencias que después se convirtieron incluso en desdoblamientos. Y entonces lo que ocurría ahí, pues me contradecía, porque ahí sí me sentía muy en paz y me sentía muy en contacto con algo que no sabía qué era. Y entonces, curiosamente, en el barrio, junto al templo de San José, enfrente había un templo protestante. Y siempre me llamó la atención y un día no pude y cedí a la tentación y me metí y sentí una paz porque no tenía ningún santo, ninguna representación en cuanto a figuras. Simplemente era un espacio solo, en paz, y me sentí, pero como si realmente allí estuviera en conexión conmigo mismo. Y así lo sentía, esa era mi sensación infantil. Y fíjate cómo un día me cacha mi abuela porque pasa y está abierto ahí y me ve ahí muy solito y en paz ahí, va y me saca de la oreja. Me dice, muchacho, aquí está el demonio y que la fregada y que mira, ahorita mismo te llevo ahí para que te hagan un exorcismo, a ver qué, y no sé, y me llevó con un sacerdote al templo de San José y les dijo, miren, te necesito un favor, este muchacho está ahí enfrente y pues está tentado y pues yo quiero que por favor me lo cure, me lo alivie, lo mete en cintura, ahí se lo dejo. Y el sacerdote hasta me acuerdo que hasta se puso como que a ver, ¿qué pasó aquí? El sacerdote me acuerdo muy bien, se llamaba Tiburcio. Entonces le dice, a ver, señora Griselda, así se llama mi abuelo, déjemelo aquí un rato, luego viene, venga en una hora por ahí, aquí déjemelo. Muy bien. Y entonces el sacerdote me dice, ¿qué estabas haciendo ahí enfrente? Y ya le platiqué, pues es de que la verdad, ahí me sentía súper en paz, por esto, por el otro, le di mis razones internamente, me dice, oye, no le vayas a decir a tu abuela lo que te voy a decir, porque si es más, nos excomulgan a los dos. Dice, eso es una verdadera espiritualidad. Si ahí te sientes en paz, nada más eso que sea tu experiencia, que sea tu decisión, pero no te vayas a alejar de esa espiritualidad. Es extraordinario lo que me comentas. Eso me dijo. Entonces, desarróllalo, explóralo y platícamelo, porque sí necesito yo también que me platiques todo esto y yo te puedo enriquecer con toda la experiencia acá en la Biblia y todo eso. Ese fue el acuerdo. ¡Qué padre! Y entonces ya llega mi abuela y dice, no se preocupe, aquí el muchacho ya está perfectamente bien aleccionado, ya lo confesé, ya le hice penitencia y no, usted no se preocupe, nada más tráigamelo una vez a la semana. Y ya me llevó y me dice, ya ves, este padre sí va a hacer, darle caso y que no sé, sí, yo le voy a hacer caso en todo lo que me diga, por supuesto. Ese es el origen de toda mi inquietud y a partir de allí, pues aprendí varias cosas. Una, que tengo que ser fiel a lo mío y que siempre va a haber alguna oportunidad de que esa fidelidad sea apoyada y premiada por fuera. Y segunda, que pues en ese caso, pues vale la pena fluir y no resistirse tanto con lo que es el aspecto de las tradiciones familiares y manejarlo como si fuera forma, eso es formato, sí. Eso no tengo por qué pelearme con ello, no tengo por qué generar falsos debates, claro. En fin, y así nos lo llevamos toda la vida en paz. Déjame ahí como subrayar la actitud del sacerdote, muy interesante, sí. ¿No? Porque además tenía todo el permiso para regañarte, ¿verdad? Y él lo tomó al revés, como pues eso es el resultado que queremos provocar aquí. Si tú ya lo estás encontrando, no lo dejes, me mantienes al tanto y hasta seguimos aprendiendo juntos, ¿no? Entonces, qué padre, porque no estás haciendo como una crítica a la religiosidad, estás como explicando que tú llegaste a la experiencia que se buscaba, muy joven, muy al azar, y finalmente por eso es que has sido fiel a ese llamado, ¿no? Es cierto, y fíjate cómo en eso también yo veo un origen de la afición y mi afición por escuchar y ver debates, y siempre que encuentro un debate, ya sea en la parte de la revisión de la historia de la filosofía o incluso actualmente, me encantan porque ahí es en donde veo distintas posiciones, sobre todo si hay fundamentación y hay permiso para debatir desde el punto de vista del respeto por la opinión del otro. Y digo, así como ejemplo, el gran debate que se generó entre René Descartes con Baruch Spinoza, en donde por los dos tenían una mutua admiración y respeto por el otro y que aunque se agarraron de la trenza, así por decirlo muy coloquialmente,
Eso me encanta, esa parte me seduce y que además sigue presente hasta la fecha como parte de lo que son mis fundamentaciones en cuanto a conciencia. Otra, haz de cuenta que lo que es Jürgen Habermas y Niklas Luhmann, grandes filósofos que uno defendía la parte sistémica en donde pues no hay más que el sistema y el otro dice, no, pues fíjate que la libertad de albedrío pues tiene que ver con que no son todo el sistema, sino también hay algo más. Y fue un debate inacabado en donde ambos monstruos se respetaron hasta el final, pero ahí están, ¿no? Y no entrar en falsos debates, digo, porque ya sentamos en falsos debates como Sabina contra Arjona. No, hay unos que valen la pena y otros que no, que ya está ganado el debate, evidentemente desde un principio. ¿Y qué pasa con el tema de chambear y con el tema de ponerte a trabajar y ser exitoso? Ayer hay un eslabón que desafortunadamente se te escapó, pero te lo complemento nada más. Okay. Dentro de todas estas, incluso hasta puede ser tema de otra historia en algún momento, cuando México quebró en el 97, 95, en el error de diciembre del 95, que fue en 96, 97, todo el proceso, hasta esos momentos yo estaba 100% dedicado a lo que era la materia patrimonial y fiscal, pero curiosamente, derivado del desdoblamiento de soluciones y de la conciliación de todos mis mundos, en ese momento me dediqué más, o a partir de ese momento, a manejar lo que es la asesoría y la consultoría en empresas familiares, en donde se combinan ya muchos mundos. Uno es un mundo de las dinámicas de las relaciones entre familia, que son relaciones a final de cuentas humanas y que son cuestiones de conciencia, y en donde ahí se tienen que armonizar precisamente con este mundo sistémico de afuera, con lo que es la empresa, con lo que es el interés de la empresa, el patrimonio y todo eso. Y entonces ahí es donde yo he visto mi gran bastión de desarrollo profesional y es en donde incluso pues he generado la mayor parte de investigación y de mis obras y que ahorita pues ya están descaradamente dedicadas a lo que es el desarrollo de conciencia, pero que en ese momento pues era una conciliación entre esas dos partes. Ahora eso efectivamente pues no deja también de ser una oportunidad de conciliar, pero pues no hubo necesidad incluso ni de dejar la otra actividad, puesto que tengo un socio y tengo después varios socios que me apoyan con esas áreas tan importantes y tan productivas, se puede decir. Ahí nada más, pues el asunto es que ya en la parte de práctica, pues yo tengo una posición más holista. Entonces, es correcto decir que estudiaste una carrera como muchos de nosotros por el tema de, pues, para tener un ingreso, para tener un buen empleo, y no pensaste al principio que eso eventualmente se podía conectar con lo otro. Lo que tú me estás diciendo es, empecé a trabajar, después ya me volví yo empresario, y hubo un momento en esta crisis donde surgió el que el conocimiento que yo tenía medio de temas de psicología, más todo lo que yo entendía de empresas, me permitió trabajar con empresa familiar, que es ese universo en medio, ¿no? El sistema familiar, todo lo humano, con el sistema organizacional unido. Y eso, además de que te ha enriquecido en todos los sentidos. O sea, te ha permitido entonces no sentir que tu trabajo es una cosa ajena a tus intereses, sino que todo se terminó uniendo. Mira, déjame primero reconocer que fui responsable en algún momento de mi vida y no quiero que esto se vea o se maneje como un reclamo o como renegar de algo, pero mi vocación demostrada pues no es el contador público, carrera que estudié y de la cual estoy muy agradecido porque es palanca de todo esto. Sin embargo, yo estaba total y completamente decidido a estudiar medicina. Incluso tenía un alterón de libros de neurocirugía y de neurología. Y pues si me dices en el momento de haber elegido carrera, ¿qué dominaba ya? Pues yo dominaba un montón de aspectos funcionales y de lo que es la parte de medicina y la parte de lo que es el funcionamiento del cerebro. Entonces, ¿por qué no fue eso? Obviamente, pues tiene que ver con la necesidad económica, la presión familiar y todas las circunstancias que no pude negociar por lo que tú quieras. Y madurez, hay gente, y yo admiro mucho a esa gente, incluso en mi familia, hay esa gente que ha respetado o se ha dado a respetar en su vocación en ese sentido, y aunque le llovieron críticas, pues yo en ese momento dije, no, sí voy a ser el bueno de la casa y de la familia, voy a estudiar esto porque me dicen que un contador gane más que un médico y que la fregada, y me fui por ahí. Pero fíjate cómo la semilla y el fluir de alguna manera me llevaron al lugar en donde realmente pertenezco, que es al manejo de lo que es el desarrollo de conciencia, que tiene mucho que ver con este funcionamiento también neuronal, o al menos en la parte material. Digo, ya tendremos que ver también la parte cuántica y la parte de que somos un epifenómeno de la conciencia y todo eso. Pero al final de cuentas creo que en este momento me convertí en lo que tú dirías que es la mejor versión de José Mora. ¿Gracias a qué? Pues gracias a que me fui
fui encaminando por ahí, me fui dando el permiso de manejar las bifurcaciones y las vueltas de timón necesarias para llegar a un lugar en donde sí está mi propósito y sí está realmente mi vocación. A ver, te quiero hacer una pregunta entonces curiosa. ¿José Mora es una persona irracional? Es decir, al final las mejores decisiones se han tomado desde el permitir, desde el aceptar, desde el conectar y no desde acá. Desde la parte intuitiva, efectivamente. En ese orden de cosas, pues solamente tengo ahí descrito un modelo decisional personal en donde hay un cuadrito, en donde incluso pues está muy fundamentado que es un modelo que se parece mucho al de la consultora McKinsey, en donde en ese centro dice, ya resolviste toda la parte racional, estructural, de información precisa y de todo eso, pues no es suficiente todavía. ¿Por qué? Porque lo suficiente no tiene fondo, pero vamos a precisando y lo que no puedes resolver, manéjalo a través de este cuadrito que se llama intuición. Hay maneras de desarrollar esa intuición que es con atención plena. La intuición sin atención plena, pues es sesgo, es modelo mental, será otra cosa, pero no es una intuición pura como tal. La intuición que yo defiendo, pues es una intuición fundamentada o sustentada en lo que es una conexión con el espíritu, con la parte interna, con la parte espiritual, para que te encamine esa misma intuición hacia tomar las mejores decisiones en función de tu propósito. ¿Cómo promueves hoy que continúe este fluir? O sea, ¿cómo lo promueves hacia ti o cómo también hacia los demás? Pero ¿cómo es que tú lo mantienes? Teniendo una disciplina de prácticas de atención plena. Sí se entiende por qué hago la pregunta, ¿no? Porque la tuya es una de estas historias donde cuando ya la vemos pasado, ¿no? O sea, cuando ya la vemos ahora, después, ya todo tiene sentido. Pero lo que tú estás contando al principio parecía sin sentido. Entonces, bueno, ahora que ya lo reconoces y que estás satisfecho, contento y que quieres continuar, lo mantienes a través de las prácticas de la atención plena. Me quedo pensando en cualquier situación que esté una persona, ¿qué lección se puede llevar? Y yo creo que es el tema, a lo mejor de esta pregunta que te hice de si José Mora es una persona irracional, ¿no? Si los que nos están escuchando ya agotaron los recursos de la razón, a lo mejor la invitación es a empezar a explorar los recursos de la no razón, ¿no? Todo ese otro aspecto. Ahí está el debate de René Descartes con Baruch Spinoza. Crítica una de la razón pura de Kant, que más bien apoyaba como a Spinoza, o realmente en principio somos seres racionales que utilizan principalmente esa herramienta para estar en este mundo. Pues es que, aunque parece chocante, pero es que ambos tienen una parte de la razón, porque la conciencia conectada a esta parte intuitiva, pues te va a encaminar a tomar decisiones no irracionales, sino más bien tomando como base también esa parte, esa plataforma, pero en donde ya el dato, la información, la experiencia no da para más. Pero sí, en ese momento hay una luz interna que te va a indicar cuál es el camino. Entonces, eso es el fenómeno que ocurre cuando practicas consuetudinariamente, fielmente, atención plena. O sea, como siempre, no solo aprendo cosas, sino no me sabía varios de estos pedazos de tu historia y siempre me enriquece mucho. Te quiero mucho, muchas gracias y gracias por compartirnos un poco de tu vida. No, gracias, Cuau. Gracias, un abrazote.